Sistema computacional. Es un sistema complejo que puede llegar a estar constituido por millones de componentes electrónicos elementales. Esta naturaleza multinivel de los sistemas complejos es esencial para comprender tanto su descripción como su diseño. En cada nivel se analiza su estructura y su función en el sentido siguiente. Estructura: la forma en que se interrelacionan los componentes. Función: la operación de cada componente individual como parte de la estructura. Por su particular importancia se considera la estructura de interconexión tipo bus. A pesar de que el bus tiene un significado muy elemental en la forma de funcionamiento de un sistema de ordenador, el desarrollo del bus del PC representa uno de los capítulos más oscuros en la historia del PC. Aunque IBM intentó conseguir un sistema abierto y de hacer pública todo tipo de información, interrumpió la documentación de los pasos exactos de las señales del bus, seguramente bajo el supuesto de que nadie necesitaría esta información. Conceptos de sistemas computacionales. El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo de la computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas en distintos tipos y tamaños. Son herramientas esenciales en todos los campos de investigación. Una computadora se compone de dos partes fundamentales, cada una de las cuales no podría funcionar por sí sola sin ayuda de la otra. Estas son hardware y software. Hardware. El hardware comprende todo aquel componente físico y tangible del equipo, es decir, la parte material de la computadora. CPU. La unidad central de proceso, como su nombre lo indica, es el lugar físico de la computadora, en donde se ejecuta el procesamiento de datos de entrada para ofrecer una salida a manera de información útil. Esta unidad está conformada por tres partes que son: unidad de control. Determina el orden en que se realizarán las funciones internas de la computadora. Unidad aritmética, lógica. Es la parte de la computadora que ejecuta todo el cómputo aritmético, como la suma y multiplicación, y todas las operaciones de la comparación. Unidad de memoria interna. Es el espacio dentro de un CPU destinado al almacenamiento de información con la cual trabaja. Se divide en dos tipos de almacenamiento. Registros. Área de almacenamiento de datos dentro del CPU. Un procesador puede tener varios registros, y el tamaño de ellos también pueden cambiar según el procesador. Esta variación ayuda a determinar el poder y la velocidad de un CPU. Cuando se dice que un procesador es de 32 bits, significa que en sus registros puede almacenar datos de 32 bits de longitud. Caché. Unidad de almacenamiento de datos de alta velocidad, incluida en la arquitectura del CPU. Generalmente se lo denomina caché primario o de nivel 1, ya que existe también caché de memoria principal y caché de disco. El sistema operativo es un conjunto de programas informativos que permiten la administración eficaz de los recursos de una computadora. Es conocido como sistema operativo o software de sistema. Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que la gestión del hardware desde los niveles más básicos permiten las demás la interacción con el usuario. En ciertos textos, el sistema operativo es llamado indistintivamente como núcleo o kernel, pero debe mantenerse en cuenta que la diferencia entre kernel y sistema operativo es aplicable si el núcleo es monolítico, lo cual fue muy común entre los primeros sistemas. En caso contrario, es incorrecto llamar al sistema operativo núcleo. Uno de los propósitos del sistema operativo es gestionar el núcleo intermediario. Consiste en gestionar los recursos de localización y protección de acceso al hardware, hecho que libera a los programadores de aplicación de tener que tratar estos detalles, ya que al estar también basadas en Unix proporcionan un sistema de funcionamiento similar.
Este error de precisión debe modernalización. El sistema operativo es el software principal o conjunto de programas de un sistema informativo que gestiona los recursos del hardware y provee servicios de los programas de aplicación de software, ejecutando en modo privilegiado respecto a los restantes, aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de usuario. Nótese que es un error muy común extendido de denominar el conjunto completo de herramientas sistema operativo, es decir, la inclusión en el mismo término de programas como el explorador de ficheros, el navegador web y todo tipo de herramientas que permiten la interacción con el sistema operativo. Y otro ejemplo para comprender esta diferencia se encuentra en la plataforma Amiga, donde el entorno gráfico de usuario se distribuía por separado de modo que también podía reemplazarse por otro, como era el caso de Directory Octopus, o incluso manejarlo arrancando con una línea de comandos. El sistema operativo lleva incluido una ROM, por lo que era cuestión del usuario decidir si necesitaba un entorno gráfico para manejar el sistema operativo o simplemente otra aplicación. Uno de los más predominantes ejemplos de esta diferencia es el núcleo Linux, usado en las llamadas distribuciones Linux, ya que al estar también basadas en Unix, proporcionaban un sistema de funcionamiento similar. Este error de precisión debe ser modernización de la informática llevada a cabo a finales de los 80, cuando la filosofía de estructuras básicas de funcionamiento a los grandes computadores se rediseñó al fin de llevarla a los hogares y facilitar el uso, cambiando el concepto de computador multiusuario, muchos usuarios al mismo tiempo, por un sistema monousuario, únicamente un usuario al mismo tiempo, más sencillo de gestionar. El sistema operativo cumple con 5 funciones básicas: el suministro de interfaz al usuario, la administración de recursos, la administración de archivos, la administración de tareas y el servicio de soporte y utilidades. Windows 7 es una versión anterior de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tabletas, netbooks y equipos multimedia. El desarrollo de Windows 7 se complementó el 22 de julio del 2009, siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para el 22 de octubre de 2009 junto a su equivalente para servidores Windows Service 2008 R2. A diferencia del gran salto arquitectónico y de características que sufrió su antecesor Windows Vista con respecto a Windows XP, Windows 7 fue concebido como una actualización incremental y focalizada de Vista y su núcleo NT 6.0, lo que permitió mantener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware en los que este ya era compatible. Sin embargo, entre las metas de desarrollo para Windows 7 se dio importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al usuario e incluir nuevas características que permitieran hacer tareas de una manera más fácil y rápida, al mismo tiempo que se realizaran esfuerzos para el logro de un sistema más ligero y estable y rápido. Diversas presentaciones ofrecidas por la compañía en 2008 se enfocaron en demostrar capacidades multitáctiles, una interfaz rediseñada junto a una nueva barra de tareas y un sistema en redes domésticas simplificado y fácil de usar denominado Grupo en el Hogar, además de importantes mejoras en el rendimiento general de sistemas operativos. Características: Windows 7 incluye varias características nuevas, como mejoras en el reconocimiento de escritura a mano, soporte para discos duros virtuales, rendimiento mejorado en procesadores multinúcleo, mejor rendimiento de arranque, Direct Access y mejora en el núcleo. Windows 7 añade soporte para sistemas que utilizan múltiples tareas gráficas de proveedores distintos. Una nueva versión de Windows Media Center y un gadget y aplicaciones como Paint, WordPad y la calculadora rediseñadas,
Se añadieron varios elementos al panel de control, como un asistente para calibrar el color de la pantalla, un calibrador de textos ClearType, solución de problemas, ubicación y otros sensores. Administrador de credenciales, iconos en el área de notificación, entre otros. El centro de seguridad de Windows se llama aquí Centro de Actividades y se integraron en las categorías de seguridad y el mantenimiento de equipo. La barra de tareas fue rediseñada, es más ancha. A los botones de las ventanas ya no traen texto, sino únicamente el icono de la aplicación. Estos cambios se hacen para mejorar el desempeño en sistemas de pantalla táctil. Otros iconos se han integrado con la barra Inicio rápido, usada en versiones anteriores de Windows, y las ventanas abiertas se muestran agrupadas en un único icono de aplicación con un borde, que indica que están abiertas. Los accesos directos sin abrir no tienen un borde. También se colocó un botón para mostrar el escritorio en el extremo derecho de las barras de tareas, que permiten ver el escritorio al posar el puntero de ratón por encima. Se añadieron las bibliotecas, que son carpetas virtuales que agregan el contenido de varias carpetas y muestran en una sola vista. Por ejemplo, las carpetas agregadas en la biblioteca Videos son Mis videos y videos públicos. Aunque se pueden agregar más, manualmente sirven para clasificar los diferentes tipos de archivos, documentos, música, videos e imágenes. Una característica llamada Jump List guarda una lista de los archivos abiertos recientes. Haciendo clic derecho a cualquier aplicación de la barra de tareas aparece una Jump List, donde se pueden hacer tareas sencillas según la aplicación. Por ejemplo, abrir documentos recientes de Office, abrir pestañas recientes de Internet Explorer, escoger listas de reproducción en el reproductor, cambiar estado de Windows Live Messenger y anclar inicios o documentos. Tareas básicas de Windows 7. Trabajos con los iconos del escritorio. Los iconos son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas, programas y otros elementos. La primera vez que inicie Windows aparecerá por lo menos un icono en el escritorio, la papelería de reciclaje, que se explica más adelante. En el posible que el fabricante de su equipo haya agregado otros iconos al escritorio, a continuación se muestran algunos ejemplos de iconos de escritorio. La papelería de reciclaje. Cuando se elimina un archivo o una carpeta, no se eliminan inmediatamente, sino que se mueve a la papelería de reciclaje. Eso puede ser muy útil porque si cambiara de idea y decidiese que necesita un archivo eliminado, podría recuperarlo. Selección de un fondo de escritorio. Uno de los modos más fáciles de personalizar el equipo es cambiar el fondo del escritorio, al que también se denomina papel tapiz. Puede elegir uno de los fondos proporcionados con Windows, elegir una de sus imágenes digitales favoritas de su propia colección o usar un color de fondo sólido. En Internet también puedes encontrar imágenes diseñadas para su uso como fondos de escritorio. Ajustar. Ajustar permite alinear rápidamente las ventanas en un lado del escritorio, expandirlas verticalmente a la altura máxima de la pantalla o maximizarlas para que ocupen todo el escritorio. Para ajustar, arrastre la barra del título de una ventana abierta a uno de los lados del escritorio para alinearla, o bien arrástrela hasta la parte superior del escritorio para maximizarla, para expandir una ventana verticalmente con ajustar. Tareas especiales de Windows 7. Copias de seguridad. Te permite crear copias de seguridad de los archivos personales que tú consideres importantes, de manera que te encuentres preparado ante cualquier contingencia que pueda ocurrir en tu equipo de cómputo. Centro de actividades. El centro de actividades permite al usuario ver las alertas y realizar las acciones necesarias para que el sistema operativo Windows 7 opere sin problema alguno. Seguridad en el equipo. Antivirus. Un software antivirus previene, detecta y realiza acciones pertinentes para borrar o eliminar software malintencionado, tales como los virus. Un virus es un programa diseñado de manera intencional para interferir en el buen funcionamiento del equipo de cómputo, propagarse a otros equipos y en una red e Internet. Desfragmentar el disco duro.
La desfragmentar del disco duro ayuda a que el equipo tenga acceso a los datos de una manera más rápida. La fragmentación ocurre con el paso del tiempo a medida que el usuario almacena, borra o cambia archivos o carpetas.